Listo. Bueno, aquí estamos de vuelta a una nueva audición. No sé si es correcto decir audición o un nuevo video para ser más moderno, de esta tarea que nos impusimos, que tiene un nombre, esta tarea semanal, y le pusimos el nombre de Nos obligan a salir. Para quienes vieron nuestro videíto de la semana pasada, recordarán que nos ocupamos de comentar eh, una intervención del secretario general del PCNT en un acto que el PCNT realizó y que se ocupó bastante largamente y en forma condenatoria del movimiento Un Solo Uruguay. Bien, entonces, eso nos hizo a nosotros, ya que nos proponemos desmenuzar la noticia para comprenderla, porque si no, llegan en malón y se hacen incomprensibles muchas veces. Estar informado, como se suele decir, no significa entender la información que nos llega. Bueno, entonces eso nos hizo a nosotros discurrir acerca de el valor de la producción en el seno de la sociedad. Y decíamos que la producción toda, tanto la agraria como la industrial, son las generadoras de riqueza, pero las únicas fuentes de generación de riqueza en cualquier país y en la humanidad toda. Esa en la aparición de una papa, un boniato, un kilo de carne, un litro de leche en el agro, o una vestimenta en la industria, un calzado, en fin, las tan diversas objetos materiales o bienes materiales que la industria nos brinda para la vida, es a partir del surgimiento de esos objetos o bienes materiales que la riqueza aparece sobre la faz de la tierra. Entonces, hicimos un breve recorrido. Surge un bien que puede ser un animal eh, de consumo humano, o puede ser una lechuga para los que no comen carne, en fin, puede ser un queso, en fin, tantas cosas que la tierra trabajada le brinda como producción al ser humano. Entonces, a partir de allí, de que aparece el objeto o el bien material, empieza a hacer un viaje a través de lo que llamamos los servicios. El servicio más importante de todo que opera como distribuidor hasta llegar al consumo final es el comercio. El comerciante, para decirlo de una forma breve, adquiere el bien que se generó en la producción y lo lleva al consumidor final. El comerciante vive, sobrevive, según la enjundia de su comercio, llevándose una parte del valor del producto. Es así. El comerciante, a partir de que existe el producto, puede ganarse la vida. Si no existe el producto, el comerciante no existe como tal, no puede cumplir la labor de distribución. Y sus empleados no pueden llevarse tampoco una parte del valor del boniato, de la lechuga, del litro de leche o del kilo de carne. Que la empresa o el almacén o el supermercado distribuye llevando las cosas desde su producción inicial, ya sea rural o industrial, al consumidor. Quiere decir que todo el resto de la sociedad que no produce, lo que hace es prestar servicios. Lo hace un jardinero, lo hace una maestra, lo hace un policía, lo hace un abogado, lo hace un peluquero, lo hace un artista profesional. Presta servicios en la sociedad
y es remunerado por ello con la riqueza que surgió en la producción. Entonces, a través del comercio y a través de los muchos otros servicios, se va distribuyendo en el seno de la sociedad todo el valor de ese producto. Quiere decir que todos vivimos de la producción, absolutamente todos. El que les habla y el secretario general del PCNT. Porque si el secretario general del PCNT tiene algún tipo de remuneración por su tarea, con ese dinero va a ir a comprar al almacén, al supermercado, y a veces van a la propia fuente, al propio productor, al propio chacrero, y le compran en el lugar sin intermediario, sin comercio. Pero pueden hacerlo porque están prestando algún tipo de servicio en la sociedad que los remunera por ello. Y por lo tanto cuentan con el dinero para poder consumir. Quiere decir que hay que estar económicamente integrado o en la producción o en los servicios para poder consumir. Si no, no sobrevivimos. Y hay, en el seno de la sociedad, nosotros decíamos, no sé si es exacto, que en Uruguay habrá 3.300.000 personas. Hay una parte de esas 3.300.000 personas que no están ni en la producción ni en los servicios. Ustedes dirán, bueno, puede ser, por ejemplo, eh, un individuo, un obrero desocupado. Sí, pero el obrero desocupado consume legalmente. Si no tiene dinero porque está desocupado, pide prestado, pide fiado, pero no se aparta de las reglas de juego. Pero sin embargo hay un sector de la sociedad que está marginado de ella, que no se plantea trabajar, ni producir, ni prestar servicios para consumir. Entonces lo que hace es manotear, arrebatar, robar, por algún tipo de filosofía de vida o por algún tipo de necesidad. No es esta audición el lugar para tratar ese tema, que quizá lo podemos ver en otra audición. Quiere decir que vamos abarcando cada vez más los 3.300.000 personas que viven de la producción, ya sea porque pueden adquirir los bienes materiales necesarios de la vida o porque en el peor de los casos las roban. Se le hacen de ellas por medio ilícito, porque si no, no sobreviven, mueren. Tienen que comer, precisan una vivienda, precisan abrigarse. Bien. Pero entonces nos está faltando algo para las 3.300.000 personas. Bueno, nos faltan los principales actores de este drama. ¿Quién nos falta? Nos falta el Estado. Si hay alguien que participa en la distribución del valor del producto, del bien material, es el Estado. ¿Por qué o cómo lo hace? A través de los impuestos. Entonces, el Estado le cobra impuestos al productor, pero también le cobra impuestos al distribuidor o comerciante, pero también le cobra impuestos al consumidor, ¿verdad? Quiere decir que la fuente de recursos del Estado, nosotros autorizamos a que el Estado haga eso con nosotros, es toda la sociedad, ¿verdad? Tanto la que se dedica a la producción o la que está en los servicios. Y al consumo todo, también. Quiere decir que acá tenemos un elemento que es el Estado, que se lleva una parte importante del valor del producto, ya sea un litro de leche, un kilo de carne o una bicicleta. Ahora bien,
el Estado, a su vez, presta servicios a la población, ¿verdad? Entonces, a través del Ministerio del Interior, se supone que le presta los servicios de seguridad a la policía, etcétera, etcétera, a la población. A través del Ministerio de Educación, educa, es otro servicio, a la población. Y así vamos, ministerio por ministerio. A través del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, le brinda a la población la posibilidad de andar por caminos mejores a los naturales, o sea, carreteras, etc. Quiere decir que el Estado tiene muchos empleados. Todas las Fuerzas Armadas, toda la policía, todos los empleados de la salud pública, todos los empleados de transporte y obras públicas, etcétera, 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 que viven de lo que el Estado recauda, ¿verdad? Y en algunos casos el Estado también produce, como puede ser la de producción de energía eléctrica o la de el combustible a partir del crudo, ¿verdad? Que refina y logra un bien material, en este caso es la ANCAP, que es el combustible, cualquiera sea, nafta, gasoil, etc. Quiere decir que el Estado vive necesariamente de la producción. Si no hay producción, él no le puede cobrar impuesto a la distribución porque la distribución se para. Y no le puede cobrar impuesto al consumo porque el consumo se detiene. Quiere decir que si hay alguien interesado en que la producción exista, es el Estado mismo. Bien. Entonces, esto no es pequeña cosa. Y nos falta otro convidado de piedra de los actores principales. ¿Y quién es? Es la banca. Porque la banca es el padrino de esta historia, es la cúpula de la pirámide. Porque la banca le presta dinero al productor, le presta dinero al distribuidor o comerciante, le presta dinero al consumidor y le presta dinero al Estado. Si le presta es porque después va a recibir más dinero que el que prestó. Quiere decir que es el servicio financiero que le permite a la banca llevarse una parte importante del valor de la producción, ¿verdad? Quiere decir que la banca también le presta al propio Estado. Quiere decir que es algo que sobrevuela a toda la sociedad y que se lleva importantísima parte del valor del producto. Si bien todos vivimos del producto, hay gente que se lleva las partes del león. Entonces, queríamos terminar esa descripción para volver al punto de partida y decir, a ver, ¿cómo se llama ese movimiento tan criticado por Abdala, secretario general del PCNT? Por un solo Uruguay. Y que en realidad es un solo Uruguay. Porque si resulta que estamos todos vinculados a través de la economía, porque si yo desempeño tareas limpiando los pisos en una barraca, presto un servicio y recibo una remuneración. Y gracias a la producción. Y la producción no la veo, está a kilómetros de mi casa, en una industria o en el agro, no la veo. Pero yo vivo de la producción como cualquier hijo de vecino, como el abogado más exitoso, como el escribano más exitoso, como el futbolista profesional más exitoso. Vivimos todos de la producción. Entonces, cuando se tiran
cosas condenatorias contra los productores rurales, en realidad se está distorsionando el hecho de cómo funciona la sociedad. Entonces, si decimos, los rurales se quejan de todo, o los rurales le pagan a sus peones, ¿cómo se llama? Salarios miserables. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice el PCNT, que se supone que su tarea es defender los intereses de los trabajadores. Bien, el PCNT tiene el proyecto acordado por su compromiso con el gobierno, en que para el 2019 el salario mínimo va a ser de 15.000 pesos. Eso no lo determinó el productor rural de turno, lo determinó no solo el gobierno, que en los consejos de salario pone un tope, son una fantasía los consejos de salario, porque no es, no es la negociación entre trabajadores y patrones, no, pone un tope. Quiere decir que la negociación se cayó al suelo. Y el PCNT lo acepta y después distorsiona la noticia y dice que los rurales le pagan mal a sus peones. Cuando el PCNT, si así lo pensase, tendría que conmover el país para que los peones o cualquier obrero gane más, ¿verdad? Sabemos los precios de los alquileres para enterarnos de que esto es miserable lo que propone el PCNT. No el productor rural, el PCNT propone algo miserable por sus compromisos políticos. Bien, entonces quiere decir que, y era nuestro propósito, decir que hay un solo Uruguay en la vida antes que apareciera este movimiento. Y es que todos estamos vinculados económicamente para poder sobrevivir. Y en realidad el vínculo económico tiene una patada inicial, que es la producción. Mal yo, si soy gobernante, puedo minimizar, ningunear, hablar mal de la producción, cuando los propios salarios o sueldos, o como les quieran llamar, de cualquier político, parlamentario o que desempeñe una función en el Estado, viene de ahí, igual que yo que trabajo en un almacén, viene de ahí. El dinero con el cual se le remunera al presidente, a los senadores, a los diputados. Bueno, esto es como una declaración previa que nosotros queríamos hacer. ¿Cuántos minutos vamos nosotros de esta audición? ¿20? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, queríamos hablar de los propios autoconvocados, que nosotros tenemos las noticias que tiene cualquier ciudadano. Entonces, mencionamos en la audición pasada que ellos reclaman, cosa que el PCNT no hace, beneficios para toda la población, como la rebaja de los combustibles, la rebaja de la energía eléctrica, etc. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay atrás del movimiento? ¿Qué perfil tiene el movimiento? Y tiene un perfil soberano, aunque esté en gestación, un perfil nacionalista. Los que se reunieron y están adentro de este movimiento o son jubilados, o son domésticas, o son productores rurales, o son trabajadores rurales. Decían ahí que un 47% del total del movimiento son productores, y los demás son gente de los servicios, como ocurre en el seno de la sociedad. Porque en el seno de la sociedad, los productores, los afectados directamente a la producción, siempre van a ser menos que la sociedad toda.
van a ser un porcentaje eh, menor a la mitad. Bien, entonces queríamos referirnos a alguna reivindicación de los autoconvocados que nos llama la atención. Vieron que hablan de que hay que parar con los gastos del Estado y enumeran hay que parar en el Palacio de las Leyes con los viáticos, las tarjetas corporativas, los celulares, etcétera, 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 etcétera. Claro, hoy en día nosotros estamos enterados, hay un gran fastidio de la población. Entonces, hay gente que está levantando firmas para que un legislador gane lo mismo que un maestro. ¿Por qué? Porque están cansados, están fastidiados y se plantean eso. Entonces, a su vez, este planteo de bajar los gastos del Estado se engarza con la idea de que hay que achicar el Estado. A eso nos queremos referir nosotros, a los gastos del Estado y a la idea de achicar el Estado para que no pese tanto y no necesite tanto doblarle a impuestos a la población. Esa es la fundamentación. Bien, entonces vamos a los gastos. Entonces, en los últimos tiempos ha sido muy escandaloso que tal diputado usó la tarjeta, o tal jerarca del Estado, la tarjeta corporativa para comprar regalitos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo no estoy de acuerdo que los gastos del Estado signifiquen una amenaza para este país. Sabiendo, como sabemos todos, y tan fastidiados como todos, porque los legisladores parecen que vivieran en un mundo de fantasía, en Hollywood, y gastan y se manejan y comen y beben y viajan, mientras el pueblo está pasando necesidades. Yo siento el mismo fastidio, pero quiero razonar un poco. Entonces, se publican en internet cuánto gana un diputado, y entonces son 100.000, más o ciento algo, más tanto para teléfono, tanto para diarios, tanto. Da, suponete, 180. Los senadores ganan 200 más y llegan a 250. Estoy inventando, ¿no? Pero casas más, casas menos, es eso. Entonces yo voy a proponer, para razonar, yo quiero subirles los sueldos a los legisladores. Entonces hago, para hacer gráfico lo que quiero decir, hago la siguiente cuenta. Son 99 diputados, 100 digamos, y 30 senadores, 130. Entonces, para que no haya problema, les voy a pagar desde hoy 300.000 pesos cada uno. Una cifra superior y doblando quizás a los diputados. Todo parejo. Tengo 130 personas que me ganan por mes 300.000 pesos. Pero digo, bueno, ya que estoy, voy a agregar a los 10 ministros. Son 140 personas. A 300.000 pesos. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Por mes y cuánto da por año. Entonces, hay gente que debe saber cuántos son las cifras exactas. Pero yo no me hago problema, le subí el sueldo para no errar. ¿Saben cuánto es 140 personas? Ah, me queda el presidente y el vicepresidente, ¿cómo los puedo olvidar? A eso les voy a pagar más, para que no tenga la tentación de meter la mano en la lata. Le voy a pagar 500.000 pesos a cada uno de ellos. Entonces tengo 140 personas a 300.000 pesos y 2 personas a 500 cada una, es 1.000.000. ¿Saben cuánto me da anual? 17 millones de dólares.
¿verdad? Pero, seguro, acá falta un detalle. Hay personajes que están ganando buenos sueldos en empresas inventadas ligadas al Estado, que regasificadora, que esto, ¿no? Quiere decir que como no puedo entrar en el prorrateo ese, lo que voy a hacer es pongo otros 17 millones de dólares y estoy en 35 millones de dólares y cubro todos esos cargos de confianza, inventos, qué sé yo, que existen y me da 35 millones de dólares. Que son gastos, según la forma de expresarse, que el país tiene. Pero ¿saben qué son? Son chirolas. Es cambio, son moneditas. Es el cambio chico. Entonces yo quiero sí aplacar los gastos del Estado. Pero esos son irrisorios. El gobierno nos declara que un gasto, que es que le perdonó en ese mismo año en que yo le pagué abundante para que no tuvieran angustia ninguna, para que no devolvieran gastos de tarjeta corporativa. También les agregué un aguinaldo, me he olvidado eso, un aguinaldo, que lo pueden, eso son 300.000 pesos más, para regalos. Yo qué sé, un calzoncillo floreado para tal amigo, el mejor perfume y colmillo de tigre para tal otro, la mejor cartera que hay en plaza, etcétera, etcétera. Les agregué un aguinaldo. Si me da 35 millones de dólares contemplando a un montón de cargos que no sé dónde están y que son otras 140 personas a los cuales les pago lo mismo que a estas que ya nombré. Bien, cuando yo me informo al propio gobierno que de un gasto que es que le regaló a las empresas, a los inversores extranjeros, 1.700 millones de dólares en un año, digo, ¿no estaré encarando mal el tema de los gastos? Y entonces, siempre siguen bien que yo sí, pero han metido mucha gente, o sea, han agrandado el Estado. Y yo les digo, no, no señor, no agrandaron el Estado, lo achicaron. ¿Cómo que lo achicaron? Sí. Entonces empiezo a enumerar. AFE, no existe más. No existe más. AFE, desde luego que cualquier país necesita de los trenes porque es un medio de locomoción muy económico. Las multinacionales lo saben. Entonces, hace tiempo que por presión de las petroleras se cerró AFE, porque quieren transporte carretero, combustible, petróleo. Pero viene una multinacional como esta que se va a instalar en Paso de los Toros o quiere instalarse y dice, yo quiero un tren. ¿Por qué quiere el tren? Que no está el tren, hay que crearlo. Quiero porque es más económico, señores. ¿Qué, cómo se llama? Confesión de parte, ¿verdad? Liquidamos Pluna. O sea, son todo cosas del aparato del Estado. La liquidamos. Ojo, que todas esas liquidaciones es pasar lo público a lo privado. Porque sí, se sigue viajando por vía aérea al mundo. Pero Pluna no lo hace. Esa Pluna que tenía accidente cero, liquidémosla. Entonces, eso lo hace alguna compañía internacional, ¿no? De capital internacional. Antel, calificada entre las más grandes y mejores empresas de Latinoamérica. ¿Qué hicimos con Antel? Le damos las bandas a Movistar, empresa internacional, y a Claro, y no sé, deben existir otras, que utilizan la infraestructura de Antel. Y este gobierno, al cual yo le pago en total 35 millones de dólares, porque le subí los sueldos, ¿cuánto le regala mensualmente
a Movistar con la infraestructura de Antel. En todos los casos, AFE, Pluna, Antel, el verso que se tenía es que eran ineficientes. Pero sin embargo, la empresa privada quería prestar esos servicios. ¿Por qué? Porque son muy rentables. Entonces estamos en el mundo de los locos. O sea, se equivocó José Valle y Ordóñez cuando privatizó eh, AFE, cuando privatizó, cuando estatizó, perdón, AFE, lo pasó de privado a público. Se equivocó. Se equivocó cuando crearon el pensamiento ballista del banco hipotecario para que la gente tuviera vivienda. Sin embargo, el banco hipotecario no presta más el servicio a la población. Se está achicando al Estado. Entonces, AFE afuera, Pluna afuera, Antel partida se sostiene porque es un monstruo de gran empresa, pero en realidad estamos regalando diariamente, mensualmente y anualmente una cifra mayor a la que yo le quiero pagar a nuestro legislador y a nuestro presidente y a todos esos cargos oscuros que no sabemos dónde están, subiéndole los sueldos. Entonces, se achicó el Estado. A pesar que en el 2003 la población votó de que no se podía privatizar. Entonces en UTE ya hay varias áreas privatizadas. ¿Por qué? Porque son tontos los privados. No. Es que este gobierno gobierna no para el pueblo uruguayo, sino para los grandes capitales que se quedan con lo más suculento de las empresas públicas. OCE tiene sectores privatizados. Ya tiene sectores privatizados. Quiere decir que esta gente puede haber impuesto el clientelismo político y haber tomado miles y miles y miles de empleados con un sueldito, no los 300.000, pero 80, 100, 120, qué sé yo, que nosotros los contemplamos, y gasta en mi cuenta 35 millones de dólares. Pero ¿cuánto gana esas PPP, esas público-privadas, que son formas de traicionar la decisión del soberano? En ANCAP, que no bastó formar empresa de jurisprudencia interna pública y privada para que se la lleven los privados, sino que también hay desfalco, hay desaparición, no se sabe cómo, de $1.000 millones de un trago. ¿Qué son los sueldos que yo estoy pagando? ¿Qué son esos gastos de Estado que reclama un solo Uruguay? Y que yo no estoy criticando a un solo Uruguay, porque está tan fastidiado un solo Uruguay como yo y como aquel y como yo. Simplemente digo que tenemos que levantar la mira. Y los gastos del Estado no son eso. Son eso, y a mí me parecería bien que ganara lo mismo que un maestro, pero no nos engañemos. El Estado está siendo achicado desde hace tiempo cada vez más. Y todos esos sueldos rumbosos y de faraones, en realidad, en mi versión, y me hago cargo de ella, es el precio que pagan los grandes capitales para comprar la conciencia de los políticos que están entregando el país. Entonces, si hay decisión de entregar las tierras al extranjero y se lleva a la práctica, me río de los 35 millones de dólares. Eso es terrible. Y todos son gastos, Entonces, tenemos que la salud pública hay que liquidarla para que las empresas multinacionales, como se llamen, se queden también con la salud. Hay que matar la educación para que también se queden con la. Entonces las descuartizan, como hicieron con AFE, con Pluna, las descuartizan, las van matando y en la opinión pública difunden de lo ineficientes que son.
¿Pero para qué? Para entregarle al inversor privado que está queriendo llevarse eso, de cualquier manera, regalárselo. Entonces, esos son los gastos del Estado que me preocupan a mí. ¿Saben ustedes que está tercerizado? O sea, está en manos privadas la seguridad de los hospitales, la seguridad, la limpieza de los hospitales y de otros organismos del Estado y Ministerio del Estado. Ya está, antes era empleado público, la vialidad, la vialidad en este país, de tan importante desempeño, ahora quedó atrás, ahora son empresas privadas y de suculentos contratos. Entonces, los 35 millones de dólares míos en cualquier contratito de obra ni figuran. Entonces vamos a elevar la mirada. Entonces, desde luego, un movimiento como un solo Uruguay en gestación, que tiene 3 meses, no tiene 50 años como el PCNT, está elaborando sus plataformas. Y esto es una observación no para un solo Uruguay, es una observación para la población en general. No es que me moleste a mí, me deje de molestar lo que ganan y cómo viven nuestros políticos al margen de lo que vive y sufre la población, desde luego. Pero quiero razonar de que los gastos en este país son otros y que el Estado sigue achicándose todos los días. Bien, me hace enseñar que tengo que terminar, porque si no, no me van a pagar. Bueno, muchas gracias por la atención a aquellos que vean esto y será hasta la próxima semana.